Asignatura de Matemáticas, guía número 11. Profesor Patricio Rebolledo Guíñez, curso segundo medio A y B. Bienvenidos. Anhelando que se encuentren bien, física y emocionalmente junto a sus familias, es un agrado tener la oportunidad de entregarles esta nueva cápsula educativa. Introducción. En esta clase revisaremos en detalle algunos de los ejercicios más relevantes en la medida que el tiempo nos permita y que encierran mayor complejidad tomado de la guía número 11. Objetivo: aplicar propiedades de los logaritmos. Repaso de contenidos. Tenemos la forma logarítmica que corresponde al logaritmo con una cierta base. Aquí está el argumento del logaritmo y eso tiene un cierto valor. A la vez se puede expresar como una forma exponencial, tomando la base, elevándolo al valor del logaritmo x, y va a ser igual al argumento del logaritmo n. Repaso de contenido. Vamos a revisar las propiedades de los logaritmos. Como dijimos, la regla base es que el logaritmo se puede expresar en forma exponencial. La base se eleva al valor y se iguala con el argumento del logaritmo. Propiedad 1. Logaritmo de la unidad. Cuando tenemos un logaritmo de cualquier base con el argumento 1, es decir, logaritmo 1 en base b, su resultado es 0. Propiedad 2. Logaritmo de la base. Cuando tenemos que la base es la misma que el argumento del logaritmo, entonces el resultado es 1. El valor del logaritmo es 1. Si acá es logaritmo de c en base c, el resultado es 1. O también puede ser logaritmo de 8 en base 8, el resultado es 1. Propiedad 3. Logaritmo del producto. Tenemos producto de los argumentos de un logaritmo con una cierta base b. Eso va a ser igual a la suma del logaritmo con la misma base, logaritmo de a, y logaritmo de c. Mantenemos la base y el por se convierte en más y tenemos logaritmo para cada uno de los argumentos. Logaritmo de a en base b más logaritmo de c en base b. Propiedad 4. Logaritmo del cociente. Logaritmo en base b de a partido en c es lo mismo que logaritmo en base b de a menos logaritmo en base b de c. Propiedad 5. Logaritmo de la potencia. Logaritmo de a elevado a n en base b va a ser igual a, este n pasa acá, va a ser igual a n por logaritmo de a en base b. El exponente que aparezca acá pasa multiplicando. Propiedad 6. Logaritmo de la raíz. Logaritmo de raíz enésima de a en base b es igual a 1 partido n por logaritmo de a en base b. Esta raíz enésima se pasa a notación exponencial y va a quedar a elevado a 1 partido n. Por eso que el 1 partido n, aplicando logaritmo de potencia, pasa acá multiplicando al logaritmo y quedará solamente la base. Por último, tenemos el cambio de base. Cuando hay bases que son distintas, entonces podemos aplicar esta propiedad. Logaritmo de a en base b es igual al logaritmo de a
en base C, es decir, otra base, partido por logaritmo de B en base C. Mantenemos la base nueva, digamos, un tercer valor, una tercera constante, y dividimos el logaritmo del argumento, logaritmo de A, por el logaritmo de la base, logaritmo de B. Ejercicio guía número 11. Aplicando las propiedades de los logaritmos, resuelve los siguientes ejercicios. 2. Logaritmo de 1 en base C más logaritmo b elevado a n en base B más logaritmo d elevado a n en base D. Vamos a anotar las fórmulas necesarias. En este caso tenemos logaritmo de la unidad, luego tenemos logaritmo de base. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? El argumento es el mismo que tenemos como base. Y también tenemos logaritmo del producto, porque tenemos suma de logaritmos. Luego va a quedar por logaritmo de potencia. Este n pasa multiplicando acá y nos quedará logaritmo de la base b igual al logaritmo del argumento, igual al argumento, más el n pasa multiplicando el logaritmo de d en base d. Aplicamos las propiedades. Entonces, la primera propiedad que habíamos aplicado acá, que logaritmo de 1 era 0 en cualquier base, más n por logaritmo de b en base b es 1, más n por logaritmo de d en base d es 1 también. Entonces nos va a quedar finalmente n más n igual a 2n. Ejercicio 4. Logaritmo en base b de b partido en c más logaritmo de b c en base b. Aquí claramente vemos que hay un producto y aquí hay un cociente. Luego vamos a aplicar las propiedades que tenemos en este sector. Tenemos logaritmo de un cociente, logaritmo de b menos el logaritmo de c, más el logaritmo de b más el logaritmo de c en base b, todo en base b. ¿Qué podemos hacer? Tenemos entonces por propiedad logaritmo de b en base b es 1, y acá logaritmo de b en base b es 1 también. Esto queda igual y esto queda igual, pero tenemos signos menos y acá tenemos signo más. Así que estos dos se eliminan y quedaría 1 más 1 igual a 2. Ejercicio 7. Usando las propiedades de los logaritmos, entonces tenemos que el logaritmo de a en base a más logaritmo de c en base a más 3, el 3 pasa multiplicando al logaritmo, 3 logaritmo de p en base p más logaritmo de b en base b, que eso por propiedad sabemos que es 1, menos logaritmo de c en base a. Así que aquí, aplicando propiedad a y a argumento a y base, quedará 1, lo mismo ocurre acá, y lo mismo ocurre acá. Y el logaritmo de c en base a y el logaritmo de c en base a con signos contrarios se van a eliminar. Va a quedar 1, 3 y 1. Eso se suma y nos da como resultado 5. Ejercicio 8, y ya tenemos raíces. Recordemos que una raíz cúbica equivale a elevar a un tercio la base b.
y acá elevar a un cuarto la base c. Entonces teníamos b elevado a un tercio, el un tercio pasa multiplicando, nos queda el logaritmo de b en base b, más c elevado a un cuarto, que es lo mismo que raíz cuarta de c. Un cuarto pasa multiplicando, nos quedaría el logaritmo de c en base c. Va a ser un tercio más un cuarto, y eso nos da como resultado 7/12. Logaritmo de 0.001 o logaritmo de 0,001. Nos va a quedar llevando a fracción el decimal, logaritmo de 1 partido por 1000. Tenemos logaritmo de un cociente, hacemos la resta, logaritmo de 1 menos logaritmo de 1000. Recordemos que cuando no se anota la base significa que trabajamos en base 10. Luego tenemos que el logaritmo de 1, ahí tenemos, es 0. ¿Por qué es 0? Porque cualquier base elevado a 0 da como resultado 1. Y el logaritmo de 1000 lo escribimos entonces como logaritmo de 10 elevado a 3. Luego este 3 pasa multiplicando al logaritmo usando propiedad de potencia y nos queda menos 3 logaritmos de 10. Sabemos que si tenemos 10 y base 10, eso corresponde a logaritmo de base que nos va a dar 1. Finalmente eso es menos 3 como resultado. Ejercicio 10. Tenemos el logaritmo de 5 por a cuadrado por b por raíz cuarta de c, partido por 2x por y. Usando la propiedad del logaritmo cociente, vamos a hacer la resta entre lo que está arriba, el logaritmo de estos términos, y el logaritmo de lo que está acá abajo, en el denominador. Por lo tanto va a quedar el logaritmo de 5 a cuadrado b c elevado a un cuarto menos el logaritmo de 2xy. Aquí vamos a aplicar propiedad de producto. ¿Cómo se va a quedar? Logaritmo de 5 más logaritmo de a elevado a 2 más logaritmo de b y más logaritmo de c elevado a un cuarto menos logaritmo de 2 menos logaritmo de x y menos logaritmo de, lo que pasa es que acá va con más, pero al quedar los signos positivos de cada una de estas aplicaciones de propiedad de logaritmo de producto, todo esto quedó positivo al multiplicar por menos, por eso finalmente cada uno de ellos cambia a menos, porque el más que va aquí entre medio correspondería a estos términos, ese más multiplicado por este menos que está delante del logaritmo hace que finalmente quede en negativo. Y acá vemos unos exponentes, exponente 2 que pasaría multiplicando y exponente 1/4, lo mismo pasa multiplicando acá al logaritmo. Así que finalmente nos va a quedar este desarrollo. Logaritmo de dos raíces, una raíz cuadrada y una raíz cúbica. Aplicamos entonces primero el logaritmo del cociente y luego el logaritmo de la raíz o de un exponente fraccionario como potencia. Tenemos, al aplicar el logaritmo cociente, queda menos ahí, que sería el logaritmo de la primera raíz a partido b elevado a un medio menos el logaritmo de la segunda raíz, la que está en el denominador, que es una raíz cúbica, que va a ser c partido d elevado a un tercio. Luego el 1/2, que es el exponente, pasa multiplicando al logaritmo, y el 1/3 lo mismo pasa multiplicando
al logaritmo de c partido en d. Como acá tenemos un cociente, volvemos a aplicar la propiedad del logaritmo de cociente. Nos va a quedar un medio logaritmo de a menos un medio, porque un medio multiplica el logaritmo y todo lo que está en su argumento, menos un medio del logaritmo de b, menos un tercio logaritmo de c, y aquí iba menos, y como era menos logaritmo de d, entonces el menos por el menos pasó a más. Queda un tercio logaritmo de d positivo. Tenemos ejercicio 19. Logaritmo de a elevado a un medio por b elevado a un tercio, que es la misma forma de escribir una raíz cúbica. Menos porque tenemos un cociente. Menos el logaritmo de cd elevado a un cuarto. Aplicamos nuevamente acá en el primer logaritmo la propiedad del logaritmo de producto y separamos con un más. Luego va a quedar aplicar la propiedad del potencia, quedará un medio por logaritmo de a más un tercio por logaritmo de b menos un cuarto por logaritmo de cd. Vemos que aquí de nuevo nos aparece un producto, vamos a aplicar la propiedad. Quedará entonces un medio logaritmo de a más un tercio logaritmo de b. Menos un cuarto logaritmo de c, menos, ¿por qué menos? Porque aquí iba un más. Al separar el logaritmo del producto, vemos que aquí queda un más, pero ese más se multiplicó por este menos, y más por menos da menos un cuarto logaritmo de d. Tenemos 22. Logaritmo de a elevado a 8 menos b elevado a 8. Vamos a aplicar las propiedades. En primer lugar, aquí vamos a ver que tenemos esta fórmula que corresponde a suma por la diferencia. Es un producto notable. Es un producto algebraico que me dice que el primer término lo elevo al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, si elevo el primer término al cuadrado, me queda a elevado a 4 elevado a 2. 4 por 2, 8. Me da a elevado a 8 y el segundo lo mismo. b elevado a 4 y a su vez elevado a 2. 4 por 2 da 8. Entonces, lo que tengo acá es equivalente a este desarrollo. Seguimos. Lo que tengo acá abajo, a cuadrado menos b cuadrado por a cuadrado más b cuadrado es equivalente al desarrollo de este binomio. ¿Por qué? Porque de nuevo aplicamos la fórmula de suma por la diferencia. Tenemos entonces el primero al cuadrado sería a elevado a 4 menos el segundo al cuadrado. Elevamos a 2 este término que es b elevado al cuadrado, va a quedar 2 por 2, 4, b elevado a 4. Así que estos dos binomios corresponden a este binomio. Seguimos con la misma metodología. Tenemos acá de nuevo esto, que es suma por la diferencia. Y como lo tenemos expresado acá, a más b por a menos b. Entonces llegamos hasta ese punto y luego vamos a aplicar la propiedad del logaritmo de producto. Nos queda de esa manera. Aquí va con un más, logaritmo de a más b, más logaritmo de a cuadrado b cuadrado, más. Y más logaritmo de a cuarta más b cuarta.
aplicando las propiedades del logaritmo, reduce la mínima expresión logarítmica a los siguientes desarrollos. Entonces acá tenemos el más que aparece aquí, que corresponde a logaritmo de A por C. En este caso será el logaritmo de P por Q, en la misma base, que es la base 10. Menos, entonces aquí tenemos también logaritmo de R, como es menos, esto es porque había un más acá, menos por más me dio menos, y quedará menos logaritmo de RS. De nuevo vamos a aplicar las propiedades. Entonces tenemos más con la misma base. Tomamos los argumentos y los vamos a expresar como producto. 1/2 por 16 y por 1/4. Haciendo ese desarrollo quedará 16 partido por 8. Eso es 2. Finalmente queda el logaritmo de 2. De nuevo vamos a agregar las propiedades. Entonces ese 2 va a pasar como exponente acá. Y este también, este 1/2 va a pasar como exponente. Luego nos va a quedar el logaritmo de 2 por a cuadrado por b y por c elevado a 1/2, que eso es raíz cuadrada de c. Tenemos logaritmo de un argumento más logaritmo de otro argumento más logaritmo de otro argumento. Como son las mismas bases, entonces aplicamos propiedad de logaritmo y quedará el producto de todos estos argumentos para un solo logaritmo. Nos quedaría logaritmo de a menos b por a más b por a cuadrado más b cuadrado. Hacemos ese producto, aquí tenemos suma por la diferencia, es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. De nuevo acá tenemos la expresión para aplicar suma por la diferencia. Y va a quedar primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, porque este término que está acá es el mismo y este igual. Solamente difieren en que el signo se alterna. Por lo tanto, podemos aplicar la suma por la diferencia y nos va a quedar finalmente el logaritmo de a cuarta menos b cuarta. Veamos ahora, tenemos menos, sabemos que menos corresponde a logaritmo cociente del primer argumento y el segundo argumento. Quedará i2x3 partido por i3x2. Simplificamos, entonces el 2 y el 3 me queda i elevado a 1 abajo y el x3 y el x2 abajo. Queda el x elevado a 1 arriba. Porque hacemos la resta, el 2 pasa acá, restando al 3, 3 menos 2 me da 1, y acá el 2 pasa, entonces restando porque pasa abajo, quedará 3 menos 2 da 1. Eso es todo por ahora, gracias por la atención prestada. Para cualquier consulta escribirá apoyopedagógico.lmr@gmail.com. Ánimo y fuerza, no pierdan la fe, que las cosas llegan en el tiempo indicado. Las cosas llegan cuando Dios les permite llegar. Les deseo mucho ánimo y fortaleza en estos difíciles días que nos ha tocado vivir. Hasta pronto y cuídense.